nuestra queridísima colaboradora y amiga también, Karen Chasek. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás, Karen? Gracias. Feliz viernes. Muchas gracias. Amiga, exacto, Igualmente, Karen. chicos. ¿Cómo estás? Tú sí podrías ser contenta. nuestra amiga, Soy. ¿no? Claro. Sí. Soy. Pero es que a todas las cosas ya les decimos amigos, amigas, a todas las personas, todo lo que se mueva es un amigo. Así ¿No? es, sí. Hemos mal utilizado tanto la palabra amigo que le hemos quitado, le hemos robado todo el carácter sublime que tiene la amistad. es cierto. ¿Se acuerdan que platicamos hace un mes sobre estos días mundiales e internacionales que Sí, son por qué importantes? había tantos, o que por qué debería Pero son de importantes porque todo. traen temas a la mesa, ¿no? Temas que es importante conversar, reflexionar al respecto, ¿no? Tengo una duda, Karen. Bueno, nosotros en México, en América Latina y incluso en Estados Unidos se celebra el 14 de febrero como el Día de la Amistad y el Amor, pero este día lo pone la ONU, el 30 de julio. ¿Desde cuándo se celebra este Día de la Amistad Internacional? Pues tiene pocos años, al Tiene igual que poco, todos ¿verdad? estos, sí. Sí, de hecho no le habíamos hecho ruido No le habíamos en hecho años caso. anteriores. Sin embargo, qué bueno que lo estamos haciendo porque estarán de acuerdo que se ha vuelto un lujo la amistad en las grandes ciudades. Claro. O sea, de entrada, las grandes distancias han dificultado, ¿no?, los encuentros. Sí. Ahora las amistades ya casi son todas vía teléfono, teléfono, mensajitos. A través de mensajes, ¿no? Y ok, te mantienes en contacto, sin embargo, pierdes esta manera de hablar, ¿no? Cara a cara, pierdes esta naturalidad, ya te llegas a sentir incluso incómodo en un intercambio, Sí. ¿no? En Ay, persona. sí. Y eso es terrible. Es que la amistad es algo increíble, son vínculos que se eligen, son vínculos totalmente sinceros, es una ayuda mutua desinteresada. Así es. Y la vida en las grandes ciudades nos está empujando cada vez más a que todo sea velocidad, todo se transforme, incluso los vínculos, incluso las relaciones, ¿no? Ya entendemos que el tiempo es tan preciado que si esa amistad no te va a otorgar un beneficio tangible, material, Cámbiala. entonces hay ¿No? que cambiarla, Sí. claro, Sí. estás Como no me perdiendo el ayudaste, tiempo. Ya. no me Oye, digas. oye, Karen, y bueno, esto desde hace muchos años en grandes ciudades o pequeñas y no nada más es actual, desde antes nos decían, ¿no? Los amigos verdaderos se cuentan solo con una mano y si bien te va. Y hay amigos para todo. Pero ¿cómo podemos, en esta actualidad, con esta tecnología, con esta prisa, con esto, como decían tú y Enrique, de, no te da algo, entonces next, ¿cómo podemos retornar a esas verdaderas amistades y valores y vínculos de otra forma? Es que yo creo que la respuesta es está en mucho más nosotros. sencilla de lo que podemos imaginar. Sí. Ok. Es que tiene que ver con ese bienestar interior que te bien. produce una amistad. Es que es muy curioso. Justamente hace unos días estaba viendo un reportaje, una doctora estadounidense que escribió un libro, ¿no? Que justamente hizo un estudio en torno a los inmigrantes italianos en Pensilvania, ¿no? Van a decir que tiene que ver eso con lo que estamos Claro. hablando. Bueno, pues resultó que estas personas que llevaban hábitos de vida aparentemente no muy sanos, ¿no? Comida muy grasosa, tabaquismo, alcohol, No hacían sedentarios, ejercicio, ajá. exactamente, tenían un corazón muchísimo más sano que el estadounidense promedio. ¿Por qué? Porque hacían su vida entre amigos, son comunidades muy pequeñas que Mira. están aplicando todo el tiempo la importancia Sí. de la amistad O sea, y la ayuda verse mutua. en realidad. Claro, es que nosotros tenemos ese termómetro interior que nos está diciendo, ¿no? ¿Qué nos hace bien y qué no? Sabemos cuando es tiempo de poner un alto a las actividades eso. productivas para hacer las otras actividades que son igual o más productivas. Insistir con los amigos, porque luego tienes, como tú dices, ahora los chats grupales donde tienes, según tú, un grupo de amigos. Chateas, pero de repente, oigan, ya, vamos a vernos. Porque, pues sí, ya llevamos chateando 3 meses, pero vamos a vernos físicamente, tomar un café, cenar, comer, Claro, platicar. y también es bien importante distinguir que en ese chat de amigos puede ser También. más bien un chat de conocidos con los que compartes algún tipo de Bueno, sí. afición. Pero realmente tus amigos, yo sí creo que aplica la ley de son 5 solo o con la menos, mano. ¿no? Y es tiempo de apreciarlos. Y parece igual, y tenemos que volver a valorar la palabra amistad, amigo, ¿no? Es que hay que volverlo a Deja- valorar porque te digo, Claro, ahora hay bancos amigos,
amigos, ¿no? Hay teléfonos amigos, televisores amigos, restaurantes amigables con los animales. Todo es friend. Sí. En las redes sociales, ¿no? Todo es friendly. En las redes sociales, en vez de que haya una solicitud de amistad, tendría que ser, oye, fulano quiere tener tu atención y tu tiempo, oye, fulano quiere que seas su cliente, No ¿no? su amistad. Quiere ser tu amigo, ¿no? Tenemos que ser los primeros en devolverle el valor a la palabra amigo, Claro. ¿no? Y también, ¿sabes qué, Karen? Creo que, claro, como decías tú, Liliana, a veces no tenemos el tiempo, ya ni la disposición o la energía, ¿no? Después de una semana tan pesada de trabajo, de todavía salir con tus amigos. Pero ¿sabes qué? Sí tendríamos que serlo muy consciente porque, pues con el paso del tiempo, estas personas que pueden ser muy valiosas en tu vida, se van a desaparecer. Y si uno no toma la iniciativa, porque si esperas a que la otra persona te hable, pueden pasar años. Claro. Entonces, si tú no hablas y dices, oye, te quiero verte, quiero platicar. Si no lo haces así, pues desgraciadamente vamos a caer en toda esta oleada tan dramática y tan acelerada por la cual estamos pasando ahora en el Tan mundo. Sí, sola. y a mí me gusta pensar que sí tenemos el tiempo, simplemente no le hemos dado el valor al encuentro. Claro que te haces de tiempo para una actividad que va a ser aparentemente productiva, que te va a dar un Claro. beneficio material. Igual te puedes hacer del tiempo para ver a tus amigos. Hay que entender que es tanto o más valioso que una cifra en la cuenta del banco. Por supuesto. Sí. Claro, o en las Sí, visitas, es o en las vistas, o en los likes, ¿no? De todas estas redes sociales. Que no Sí, son de amigos. Es que la amistad nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos, nos recuerda que somos humanos. Así es. O sea, el que quiere puede. Sí. Que esa es una frase que utilizamos mucho. Y pero si es queremos cierto, estar mantener sanos, a nuestros amigos, ¿no? Si Cerca de queremos estar nosotros. sanos, llevar una mejor vida, amigos y familia, hay que fortalecer esos vínculos. Sí, es cierto. Muy bien, Karen. Pues gracias por recordarlo. Y vamos a 30 celebrar de el próximo julio. 30, el domingo, Ahí está. con nuestros amigos. Sí. Muy bien. Muchísimas